Instalación sanitaria, Cátedra Ingeniero Roscardi, desagüe cloacal. Artefactos secundarios. Son los artefactos que reciben aguas jabonosas o grises y que no necesitan que sus desagües sean herméticos. Los más conocidos son el lavatorio, el bidet, las bañeras y receptáculos de ducha. Pileta de cocina, como lo habíamos aclarado, es un artefacto secundario, pero su descarga contiene un sifón y a partir de ahí la cañería se transforma en primaria. La pileta de lavar, la máquina de lavar o lavarropas, el lavacopas, las rejillas de piso y las bocas de desagüe. Pileta de cocina. Es un artefacto secundario. No siempre, pero generalmente se encuentra en el local cocina, ya que también pueden encontrarse, por ejemplo, junto a una parrilla o un office de un estudio. Recibe agua del lavado del proceso y producción de alimentos, por lo cual el agua que transporta tiene riesgo de recibir materiales sólidos, por ello se le incorpora un sifón en su descarga. A partir de ahí la cañería es primaria. Pileta de lavar. También es un artefacto secundario, pero a diferencia de la pileta de cocina, no posee sifón en su descarga, por cuanto no tiene riesgo que su descarga contenga sólidos. Sistema estático. Acá podemos observar más detalladamente lo que comentamos anteriormente. Cuando una parcela se encuentra en una zona rural o poco poblada, se puede dar esta situación que es la de no contar con una red de desagües cloacales. Entonces debemos devolver a la naturaleza de la mejor manera posible los desagües generados por nuestra vivienda. Podemos ver en esta planta y corte genérico cómo los desagües de la vivienda van a pasar por una cámara de inspección y seguidamente a estos nuevos equipamientos que los llamamos cámara séptica y pozo absorbente. Como se puede apreciar, se sigue respetando el circuito de ventilación para que se pueda realizar la circulación de los fluidos, pero si prestamos atención, el único elemento no ventilado es la cámara séptica. La cámara séptica, como vemos en este corte más detallado, es un receptáculo que se va a dimensionar según el volumen de líquidos a desaguar. No posee ventilación, solo una entrada de agua, una salida de agua hacia el pozo absorbente y una doble etapa de acceso para su inspección y mantenimiento. Su funcionamiento es un proceso natural o un fenómeno anaeróbico. A raíz de la falta de oxígeno se reproducen unas bacterias que se alimentan de todos los desechos que le ingresan, transformándolos a la mayoría en estado líquido. El resto se decanta en el fondo en forma barrosa. En la superficie del líquido se genera una costra impermeable de manera natural, la que me asegura que el fluido no tenga contacto con el aire. El líquido restante sigue su curso al pozo absorbente, el cual será el encargado de filtrar el agua al terreno natural. De no existir una cámara séptica, todos los sólidos barrosos que le ingresen al pozo lo impermeabilizarán, reduciendo su capacidad de absorción. El lecho nitrificante cumple las veces del pozo absorbente. Se lo ejecuta en zonas montañosas o rocosas donde no es posible realizar una excavación en profundidad. Según la capacidad de absorción se realiza o no un pozo más pequeño en la parte más alejada. En esta diapositiva podemos ver un pequeño ejemplo cuando se proyecta un sistema estático. Lo que hay que tener en cuenta es que se tiene que dejar previsto un tendido que nos permita una futura conexión a un sistema dinámico. Habíamos hablado de que se necesita una pendiente ni muy pronunciada ni tan pequeña. Reglamentariamente van a estar determinadas entre estos rangos. Para la cañería principal de diámetro igual a 0,100, la pendiente máxima será de 1 en 20, o sea 5 centímetros por cada metro recorrido, y como mínimo 1 en 60, es decir 1,6 centímetros por cada metro recorrido. Cuando la cañería principal sea de 0,150, la pendiente máxima será la misma, 1 en 20, pero la pendiente mínima podrá ser menor, 1 en 100, o sea 1 centímetro por cada metro recorrido. Para realizar el cálculo de la pendiente tenemos que tener en cuenta varios datos a saber. Tapada máxima, la vamos a medir sobre la línea oficial o municipal, donde luego la cañería principal de descarga de la parcela va a ingresar a la colectora sobre el intradós de la colectora, que generalmente se ubica debajo del eje de la calzada. En esta diapositiva, a efectos del ejemplo, la dibujamos debajo de la vereda, pero no siempre será este caso.
Tenemos que saber también con qué tipo de material ejecuté mi cañería principal. Esto me define a qué profundidad puedo realizar mi tapada mínima. Por ejemplo, para el hierro fundido puedo arrancar desde los 20 centímetros de profundidad, y si es un material plástico tipo polipropileno o PVC, mi profundidad de arranque deberá ser de 40 centímetros. Esto básicamente es debido a la resistencia mecánica de las cañerías en caso de alguna percusión desde la superficie. También tenemos que saber la longitud total, desde la colectora hasta el punto más alejado. Y por último el desnivel, que es el nivel en donde se encuentra ubicado el último artefacto, medido con respecto a la cota cero de la parcela. El cálculo de pendiente será de la siguiente manera: la tapada máxima más el desnivel menos la tapada mínima dividido la longitud. Una vez realizado el cálculo, verificamos si se encuentra dentro del rango reglamentario. Si la pendiente supera el rango máximo reglamentario, deberé realizar un salto en la cañería principal siempre que ese salto sea mayor o igual a 50 centímetros. De lo contrario, deberá aumentar la profundidad de la tapada mínima. Si en cambio el rango esté por debajo del mínimo reglamentario, se deberá incorporar en el extremo de la cañería un tanque de inundación que me garantice un bañado continuo en la cañería principal para evitar que los sólidos queden obstruidos en el trayecto de la descarga. Para materializar la cañería en el terreno, antes tenemos que tener las referencias en un plano para bajarlas al lote, como cuando realizamos los ejes de replanteo en una obra. Vamos a ubicar en nuestro proyecto un plano de comparación ubicado a 3 metros por debajo del nivel de vereda, y además un plano de referencia o de comparación auxiliar, ubicado a 1 metro por sobre el nivel de vereda. Este es el que va a ser el que nos permita trasladar las medidas del plano al lote, y vamos a acotar todos los puntos de referencia que tengan que ver con las acometidas, ramales a cañería principal, entrada y salida a cámara de inspección, etc. Una vez que tengamos todas las medidas acotadas al plano de comparación y luego al auxiliar, vamos a poder realizar las excavaciones y materializar el tendido de la cañería al terreno. A continuación, presten atención a todas las posibilidades de conexión en grupos sanitarios, axonométricas, ejemplos de materialización de plenos con la cañería subsidiaria de ventilación, ejemplos de cañerías suspendidas, losas bajas, cómo resolver los grupos de locales sanitarios agrupados en distintas posibilidades. Por último, los tipos de materiales, uniones y diámetros según los tipos de desagües. También podemos ver los distintos modelos de piezas y accesorios para materializar las instalaciones. Instalaciones 1. Cátedra Ingeniero Roscardi.